Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos a todos. Es una alegría poder estar juntos en esta mañana, sobre todo si nos reunimos para cantar estas verdades maravillosas del Evangelio, como la que cantábamos en el himno hace un momento. Sin duda nos motiva enormemente a estar juntos, a congregarnos, a querer estar en la casa de Dios. Quiero invitarlos rápidamente a que puedan buscar ahí en sus Biblias el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Hace varios domingos que venimos considerando la enseñanza en este libro. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 3 y hoy vamos a empezar y terminar el capítulo 3. Es un capítulo, en comparación al que leímos en esta mañana de Primera de Reyes, bastante corto, son 10 versículos. En realidad todo el libro es bastante corto, pero no deja de ser menos importante y lleno de enseñanza y de verdades para nuestro tiempo. Dice ahí el versículo 5 del capítulo 3 de Jonás 3:5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, con la ayuda de Dios en esta mañana consideraremos que el arrepentimiento es una obra maravillosa de Dios. El arrepentimiento, el creer en Cristo, el dejar el pecado en nuestra vida para caminar en la santidad y en obediencia a Dios, es una obra total y completa de Dios. Nosotros disfrutamos de esa obra porque ahora, después de creer en Él por medio de la fe en Cristo, eso es lo que anhelamos como hijo de Dios. Un poco lo que leíamos en nuestra confesión en esta mañana acerca de que esa obra de regeneración que Dios va llevando adelante en nosotros nos lleva no solamente a caminar en esta verdad, sino que lo anhelamos. Pero nunca podemos creer o pretender que esa obra es nuestra. Ni nosotros la podemos generar ni crear para nosotros, ni siquiera en favor de alguien más. Es una obra total y completa de Dios. Eso es lo que veremos rápidamente en este capítulo. Cuando nosotros consideramos la vida de Jonás, capítulo 1 del libro nos habla de que Jonás trata de escapar de la voluntad de Dios para su vida. Dios le ha declarado cuál es su propósito, cuál es su misión, pero él, en un celo por su nación, en un aborrecimiento hacia los ninivitas, comienza a escapar de Dios. Y todos conocemos esa historia, sabemos que el final de la historia es una tormenta, los marineros lo toman a Jonás, lo tiran al mar, y dice la palabra de Dios que Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Luego de esa experiencia traumática, indudablemente, Jonás está ahí por 3 días en el vientre del pez y ahí entra en un estado de arrepentimiento, busca a Dios y Dios dice que guía al pez hacia la orilla de ese mar y escupe o vomita, dice la palabra de Dios, a Jonás. Y ahí Jonás comienza ahora con un corazón totalmente regenerado, con un corazón completamente obediente a Dios, comienza a caminar en la voluntad de Dios y en perspectiva de este mandamiento que Dios le había dado. Bueno, lo interesante es que quiero detenerme un poco en esta idea de la necesidad y la importancia de la disciplina de Dios en nuestra vida. Lo que vemos en Jonás y lo que generalmente se destaca o se señala hasta excesivamente en la vida de Jonás es que él era un profeta fugitivo, un hombre desobediente, un hombre que se oponía a la voluntad de Dios, y eso es verdad, pero también es verdad las consecuencias maravillosas de la disciplina de Dios en la vida de su siervo. Y que si nosotros nos ponemos a pensar con honestidad, no somos muy distintos a Jonás. Y nosotros, al igual que Jonás, necesitamos ese trato correctivo de Dios para que nuestra vida también pueda alinearse a su voluntad y a su propósito para nosotros. Cuando pensamos en Jonás y en la disciplina de Dios, generalmente el pensar en la disciplina siempre nos hace un poco de ruido, nos crea una especie de malestar y pensamos en la disciplina como algo negativo y doloroso para nuestra vida. Bueno, olvidamos que Dios en su amor corrige y disciplina siempre a sus hijos.
Si sos hijo de Dios, es una realidad que tenés que abrazar y asumir, porque en nuestra imperfección necesitamos ser corregidos. Y la realidad es que Dios solamente corrige a los suyos, a sus hijos. Hebreos 12 dice, ¿qué padre hay que no corrija a sus hijos? Dios, el Dios que te ama con un amor perfecto, te corrige no porque te desprecia o te aborrece, sino porque es una manera de mostrar su amor y su cuidado de nosotros. Si hace falta la disciplina en nuestra vida, si no recibimos la disciplina de Dios, esto es posiblemente una señal de que no pertenecemos a su pueblo. Por eso la disciplina es muy importante. Aún la vida de Jonás nos enseña que Dios, a pesar de esa determinación rebelde de escapar de Dios, él fue corregido, él fue tratado de manera severa por Dios, pero al final las consecuencias fueron maravillosas. En el libro de Jonás podemos ver el obrar poderoso, correctivo, misericordioso y redentor de Dios. Eso lo vemos en todos los capítulos, cómo Dios obra con milagros poderosos, cómo Él corrige a sus siervos. En este capítulo vamos a ver cómo Él llama al arrepentimiento y cómo de alguna manera corrige también a toda una nación entera. Vemos el obrar redentor de Dios. Podemos ver también a través de la vida de Jonás y de la vida de los ninivitas cómo el corazón caído se revela constantemente y se opone permanentemente a la voluntad de Dios. Aprendemos en este capítulo cómo la disciplina de Dios siempre obra para nuestro bien. Siempre la disciplina es una necesidad y siempre las consecuencias son preciosas para nuestra alma. Bueno, dice 2 Corintios 7:10, Dios produce el arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra de Dios. Y a veces encontramos a personas que anhelan conocer de una manera distinta al que encontramos en la palabra. Ellos quieren ver, quieren experimentar el poder de Dios y buscan, señales maravillosas o milagrosas que todos puedan ver y contemplar. Pero la mayor señal del poder de Dios obrando en una iglesia, en una vida, es arrepentimiento. Porque solo aquellos que pertenecen a Dios vivirán en ese andar de un arrepentimiento constante, obedeciendo y siguiendo la voluntad de Dios. Este capítulo nos va a enseñar también que siempre es a causa de la intervención de Dios lo que produce el cambio en nuestra vida. Dios es el principal agente de cambio en tu vida. Esto quiere decir que si yo soy un hijo de Dios, y si Dios es mi Padre, y si yo le pertenezco a Él, mi vida tiene que estar marcada por un constante y permanente cambio y arrepentimiento de nuestros propios actos y de nuestra propia vida. Muchas veces el Señor debe poner manos en nuestra vida y a veces eso implica desbaratar nuestros planes, oponerse a nuestras búsquedas pasajeras y mundanas para deponer nuestra rebeldía y llevarnos al arrepentimiento, pero siempre ese arrepentimiento, ese cambio viene como consecuencia de la obra de Dios. Bueno, rápidamente veremos en esta mañana 3 encabezados principales y el primero es una corrección, la corrección, una obra bendita. La corrección, la disciplina, el que Dios nos corrija, no puede ser tomado como algo malo, negativo, todo lo contrario. Es una obra bendita de su mano. Dice versículo 1 de Jonás 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Bueno, si nosotros solo leyéramos este capítulo 3 sin tener presente el contexto del libro, el capítulo 1 y toda la historia de Jonás, esto nos parecería algo normal. Él es un profeta de Dios, Dios lo ha llamado, su tarea implica en recibir el mensaje de Dios y recibir la instrucción de Dios hacia dónde tiene que ir a comunicar ese mensaje. Nos pareciera algo normal, natural, propio de su oficio, pero cuando nosotros recordamos la historia de Jonás, nos sorprende gratamente ver
que Dios, el Dios de segundas oportunidades, a pesar de que Jonás se ha rebelado contra él, a pesar de que él huyó de la voluntad de Dios y de este mismo llamado, ahora nuevamente Dios lo pone en escena luego de esa experiencia en el pez, luego de 3 días como sepultado en el mar. Ahora Dios lo toma nuevamente, no para ver si Jonás aprendió la lección. Dios sabe que él aprendió la lección. Fue Dios el artífice de cambiar ese corazón rebelde. Por eso ahora lo toma con ese corazón cambiado y le dice una vez más, ve a Nínive y habla allí la palabra de Dios. Es maravilloso porque cuando nosotros miramos a Jonás, no dejamos de pensar en nosotros y cómo Dios permanentemente, todo el tiempo, nos da una segunda oportunidad. Cada mañana sus misericordias se renuevan para nosotros y cuando analizamos nuestra vida a causa de nuestra rebeldía, igual o peor a veces que la de Jonás, a causa de esa pecaminosidad que habita en nosotros, hacemos suficiente mal y ofendemos de manera grave a Dios, que hay suficiente daño que Dios puede despreciarnos y decir ya no hay más que hacer con esta persona, ya es un caso perdido, pero Dios, conociendo su poder, haciendo un acto de misericordia con nosotros todas las mañanas, nos da vida, nos da aliento y comienza a tratar con nuestro corazón rebelde. De la misma manera que a Jonás, Él nos llama por segunda vez y nos dice, levántate y ve a Nínive. Levántate, honra a tu Dios, obedece su palabra, crece en el conocimiento de tu Dios. Bueno, cuando pensamos en esta historia, la historia de Jonás, nos hace pensar que al mundo les encanta este tipo de historias, las historias de segundas oportunidades. Pero cuando nosotros buceamos en la palabra de Dios, aprendemos que todo el tiempo el hombre pecador necesita de un Dios compasivo como el que está tratando con Jonás. Dios no desprecia a Jonás por su pecado pasado, sino que en su gracia le da una nueva oportunidad, le da un nuevo terreno, una nueva misión para que él pueda cumplir obedientemente a Dios. Dios no solo le devolvió la vida a Jonás luego de sacarlo del pez, sino que juntamente con esa vida le devolvió el oficio que él mismo había despreciado. Como profeta de Dios, él tenía que obedecer a Dios y cumplir con su llamado. Pero él escapó. Pero ahora Dios, luego de la experiencia del pez, le devuelve la vida, pero también le devuelve su oficio. Y dice la palabra de Dios que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Hermano, en esta mañana, si hay algo que quisiera que te guardes en el corazón para el resto del tiempo, es esta frase. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios no es un Dios silente, no es un Dios que a causa de nuestro pecado se enoja, como muchas veces podemos hacer nosotros, y dejamos de hablar con ese que nos ofendió, y dejamos de tratar a esa persona porque me hizo daño, porque no se comportó como yo esperaba o no cumplió con lo pactado. Bueno, Dios no actúa como nosotros, y gracias a Dios por eso. Porque Él, a pesar de nuestra rebeldía, Él trata con su pueblo, Él corrige a su pueblo, y por segunda vez o en una segunda oportunidad habla con nosotros, porque sabe que su palabra es vida, es su palabra el agente de cambio en cada uno de nosotros. Bueno, esta frase también es una descripción maravillosa del carácter misericordioso y perdonador de Dios, quien a pesar de ser ofendido, despreciado, Él se deleita, se goza en perdonar. Así que cualquiera sea tu situación en esta mañana, cualquiera sea tu pecado, no olvides, Él es un Dios de segundas oportunidades. Él te invita a venir a Él. No importa cuán lejos nos hayamos apartado de Dios, podemos ir a Él. Y Él volverá a hablar con nosotros y a tratarnos con su palabra y corregirnos conforme a su propósito eterno. Bueno, dice la palabra de Dios que le dijo Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que te diré. Bueno, es como una repetición de la escena del capítulo 1, pero lo que vemos es, si bien Dios llama a Jonás y le dice, ve a Nínive, este es el mensaje era que el juicio de Dios
luego de 40 días iba a venir sobre ellos. Ese era el mensaje que él tenía que comunicar. Pero ahora el resultado, la reacción de Jonás es completamente distinta. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que produjo el cambio? Bueno, lo que pasó fue Dios. Cuando Dios llega a una vida, esa vida no puede permanecer igual. Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios, Dios trató con él y esa vida, ese corazón cambió para siempre. El profeta fugitivo ahora se convirtió en un profeta obediente y dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios para su vida. Dios le dijo a Jonás, levántate, ve a Nínive. No hubo cuestionamiento, no hubo un mejor plan, no hubo opciones, simplemente él tenía que escuchar y obedecer. Esto nos hace pensar en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros ponemos en duda la sabiduría de Dios? ¿Cuántas veces decimos, bueno, Señor, me parece que tu voluntad no es tan necesaria para mi vida en este tiempo, no es tan acorde para mí en este momento? Bueno, el obrar compasivo de Dios hace que un hombre rebelde e incrédulo se transforme en un siervo obediente y dispuesto para toda buena obra. Si conocemos un hombre así, es una señal del poder de Dios en esa vida. El poder del Evangelio no solamente nos salva y nos saca de la esclavitud del pecado, el poder del Evangelio nos lleva a una vida consecuente con la verdad del Evangelio, pero también una vida que obedece y que se dispone a cumplir con la voluntad de Dios para su vida. Dice la palabra de Dios que Jonás, luego de escuchar el llamado de Dios por segunda vez, se levantó y fue. Qué hermoso, hermanos. Es hermoso porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde todo el tiempo, todas las cosas son cuestionadas. Todos buscan, bueno, una mejor opción. Todos buscan, sobre todo cuando tiene que ver con la obediencia a Dios, bueno, un atajo. Pero dice que Jonás escuchó la voz de Dios, se levantó sin mediar ninguna otra cosa y fue. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta frase, si una vez más no pensamos en lo que está pasando, no pensamos en el contexto, pareciera una frase simple, una reacción natural, pero la historia de Jonás nos recuerda su carácter rebelde que fue cambiado, pero también nos recuerda hacia dónde él está siendo enviado. Dice Pablo en los Filipenses, el capítulo 2, versículo 3, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin duda, nos gozamos en ver a la iglesia, a los hermanos, a cada persona que se acerca a la iglesia, ver esa disposición de honrar al Señor, ver ese deseo de conocer su voluntad y andar en ella. Y sin duda nos gozamos de convivir con personas así, porque nos edifican, nos desafían, nos alientan a seguir su ejemplo. Pero en definitiva debemos gozarnos porque no solamente por la fidelidad de un hombre o de una mujer o de una persona en particular, sino porque dice Pablo, es Dios el autor, es Dios el que produce en su pueblo, ¿qué cosa? El querer. Piensa en cuántas cosas no queremos hacer, cosas que sabemos que son buenas para nuestras almas, cosas que Dios nos ha mandado y nos ha impuesto como mandamiento y como un bien que cuida y resguarda nuestra alma y nuestra relación con Él, pero muchas veces nosotros abiertamente, sin ningún reparo, nos oponemos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, pero gracias a Dios, Jonás ya no es ese hombre. Jonás ahora obedece. Pero Pablo nos lleva a considerar que siempre el obrar de Dios es el que nos impulsa a la obediencia. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Esto nos hace pensar en esa historia en el Evangelio de Mateo, donde un padre tiene dos hijos y tiene una viña y envía a uno de sus hijos o envía a los dos a trabajar, pero dice la historia que uno de ellos dijo que no iba a ir, pero luego fue. Bueno, es un poco la historia de Jonás. Primero dijo, no voy a ir, y comenzó a ir.
pero luego por la intervención de Dios y el obrar de su Padre, se dispuso a obedecer a Dios. El Señor va a usar a Jonás como un ejemplo viviente de que Dios juzga y condena el pecado en el hombre, que Dios no tiene por inocente al rebelde y que todo pecado, que toda desobediencia será castigada. El mismo Jonás es un testimonio también de la misericordia y del perdón de Dios. Hermanos, la vida de Jonás es un testimonio de que Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no toma con liviandad la rebeldía de su pueblo, por eso Él corrige a sus hijos. Pero también Jonás es un testimonio del perdón, la compasión, la misericordia de Dios. No sé cuál es nuestra realidad en esta mañana, si estoy en Jonás capítulo 1 o si estoy en Jonás capítulo 3. Pero cualquiera sea la situación, siempre Dios es la salida. Siempre Cristo es la solución a nuestra vida. Dios dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Me preguntaba mientras leía este pasaje, ¿por qué Dios mandó a Jonás? ¿No había acaso otro hombre? La pregunta es, ¿por qué no envió a alguien mejor, más capacitado, quizás más elocuente? La pregunta es, ¿por qué Dios envió a Jonás? Y esa pregunta se responde cuando miramos nuestra propia vida, porque al igual que Jonás, Dios nos llama y nos dice, ve a Nínive. Bueno, no literalmente a Nínive, sino que la gran comisión nos llama a ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y cuando nosotros pensamos en esa maravillosa tarea que Dios nos ha dado, que es proclamar el Evangelio de salvación por medio de la fe en su Hijo, la pregunta es, Señor, ¿estás seguro nosotros, seres tan imperfectos, tan inconstantes, debemos asumir ese rol y esa responsabilidad para un mundo en tinieblas? Y Dios dice, ve a Nínive, ve por todo el mundo. Hermanos, la realidad es que Dios no manda a sus ángeles a buscar a los perdidos, sino a aquellos que estuvieron perdidos y fueron rescatados como Jonás. La situación de rebeldía de Jonás no fue ni sorpresiva ni casualidad para Dios. Es más, Él la permitió. Pero la permitió con un fin, que Jonás pudiera experimentar lo que se siente estar perdido, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cuando Dios nos manda a nosotros a ocuparnos de la gran comisión, es con el mismo propósito con el que envió a Jonás. Él nos manda a sus ángeles santos y sin necesidad de salvación. Él manda a aquellos hombres y mujeres que tiempo atrás sin Cristo estaban perdidos, pero que fueron rescatados. Ellos saben lo que significa estar perdido. Nosotros, hermanos, sabemos lo que significa estar sin Cristo. Sabemos las consecuencias de esa verdad espiritual. Sabemos lo que significa no tener esperanza, no tener fe. Sabemos lo que significa no saber a dónde acudir y a quién clamar por nuestra vida. Pero también sabemos, al igual que Jonás, que Dios es un Dios compasivo, misericordioso, que no desprecia a nadie que viene humillado y arrepentido delante de sus ojos. Podemos saber lo que es estar perdido, pero también sabemos cómo Dios recibe al pecador arrepentido y cómo Él nos da una nueva vida y cómo Él transforma nuestra vida, cómo Él hace de una vida destrozada una nueva criatura para que pueda vivir en gozo y esperanza en Dios. Dice 1 de Pedro 2:3, si habéis gustado la benignidad del Señor. Todo aquel que ha experimentado la bondad de Dios, la salvación, la redención, sabe, como Jonás, lo que es estar en el vientre del pez, pero también como Jonás sabe lo que significa tener a Dios como nuestro Padre, que nos corrige, que nos sostiene y que nos da esperanza. Jonás no era solo el portador de un mensaje, sino que su propia vida era un testimonio de perdón y redención. Y de eso se trata tu vida y mi vida, querido hermano. De eso se trata tu fe, de eso se trata la iglesia, poder alcanzar a otros y poder contarles cómo Dios ha obrado
obrado, maravillosamente en nuestra alma. Dice el Señor en Marcos 5, que el Señor le dijo a este hombre gadareno que estaba endemoniado, que él quería seguirle, le dijo, no vengas conmigo, pero vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. De eso se trata la fe en Cristo. No solamente de atesorar teología y de inflar nuestra cabeza con verdades de la palabra. Se trata de ir a los nuestros, a nuestro entorno, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia y contarle cómo Dios me ha dado esperanza, cómo Dios ha perdonado tu pecado, cómo Dios te ha reconciliado con Él a través de su Hijo. Esa era la tarea de Jonás. Él tenía que ir a contar. Dios me perdonó. Él tenía que hablar acerca del perdón. Él no necesitaba pruebas más allá de sí mismo. Él iba a llegar a la ciudad de Nínive y debía proclamar el mensaje de juicio de Dios, pero también debía decir, Dios es un Dios compasivo y misericordioso que perdona el pecado de los hombres. Jonás sabía a dónde iba. Sabía que Nínive era una nación pagana, sin temor de Dios, hostil. Los asirios eran conocidos por su violencia y su extrema crueldad. A ese lugar estaba yendo Jonás, a ese lugar Dios les había enviado. El mensaje de Jonás no era un mensaje políticamente correcto, era un mensaje de juicio y de castigo de parte de Dios si ellos no se arrepentían. Pensaba en Jonás y pensaba en la historia de un misionero del siglo XIX, se llamaba John Patton. Y este hombre fue misionero a unas islas de caníbales, donde otros misioneros habían ido y habían sido muertos y comidos por los caníbales. Bueno, él fue a estas islas conocidas como las Nuevas Hébridas y allí el misionero llegó y al poco tiempo que llegó su esposa y su hijo murieron por una enfermedad. Pero esto no quitó su determinación de cumplir con el llamado de Dios de ser misionero a los caníbales. Bueno, así como Jonás, John Patton sabía a dónde se estaba dirigiendo, sabía que Nínive era una ciudad terrible, hostil. John Patton sabía que estaba yendo a un lugar donde posiblemente perdería su vida. Pero a pesar de ese peligro que corrían, Jonás y Patton se determinaron a obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Pienso en ellos y pienso en el apóstol Pablo, pienso en Esteban, pienso en Cristo. Todos ellos murieron como consecuencia de la voluntad de Dios para su vida y no les importó el precio, no les importó el costo, porque su deseo estaba en obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. La obediencia a Dios no elimina el miedo, sino que lo enfrenta y conoce la voluntad de Dios, y es esa voluntad de Dios lo que nos impulsa a obedecer. Obediencia a Dios no es un heroísmo, sino una dependencia divina, como dice el Señor en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días. Sea con los caníbales, sea en una ciudad terrible como Nínive, sea en tu casa, sea con tus vecinos, sea donde Dios quiera llevarnos. Él prometió y Él cumple, está con nosotros. Decía este misionero John Patton que el centro de la voluntad de Dios, dice, el hecho de estar en el centro de la voluntad de Dios me hace estar seguro. Si la voluntad de Dios es estar entre los caníbales, estoy más seguro entre caníbales que en la propia Inglaterra. Jonás asume este llamado de Dios con esa confianza. Dios me envió, Dios está conmigo, Él hará su obra. Y ese, hermanos, es la enseñanza para nosotros también en esta mañana. Dios te ha dado una tarea: compartir el Evangelio, vivir para su gloria, obedecer su palabra, cosas que no son difíciles muchas veces. Pero no se trata de tu seguridad, de tu esfuerzo o de tu capacidad, se trata de Dios. El mismo Dios que te llama es el mismo Dios que sostiene, que te guarda hasta el fin. Versículo 5 del capítulo 3 nos introduce en el segundo punto en esta mañana, que es la gracia divina del arrepentimiento.
Versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos? Jonás llegó a Nínive. Y ahí en Nínive comienza a proclamar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios era un mensaje duro, un mensaje crítico. Era, si no se arrepienten en 40 días, Dios destruirá toda la nación. Y pensando, como pensaba Jonás en el capítulo 1, estos ninivitas incrédulos, perversos, malvados, me van a agarrar y me van a matar. Pero Jonás no le importó, sino que fue y proclamó el mensaje, y esta fue la maravillosa reacción del arrepentimiento. Los hombres, dice versículo 5, creyeron a Dios. El pasaje relata la obra maravillosa de cómo Dios obra en una nación rebelde e incrédula y la lleva al arrepentimiento y a la fe en él. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Estas palabras pueden sonarnos simples, sencillas, pero nos recuerdan que el milagro de la salvación, el hecho de que el hombre crea en Dios, es una obra total y completa de Dios. Es la condescendencia de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. No fue Jonás, no fue su argumento, no fue su valentía, no fue su destreza en comunicar el mensaje, no fue su testimonio, sino el poder de Dios obrando a través de su palabra. Pablo lo dice así en Romanos 2:4. Es su benignidad la que te guía al arrepentimiento. Si Dios salva a través del mensaje del Evangelio, si Dios manda a su iglesia, Dios utilizará elementos humanos, hombres y mujeres, para que comuniquen el Evangelio, pero en definitiva, el resultado de esa obra siempre es Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Dios no falla. Dios no equivoca su plan. Dios no deja de llevar adelante su propósito eterno. Es su bondad. Es Dios quien toma una vida y la guía al arrepentimiento. Cada converso, cada pecador arrepentido es el vivo retrato del poder redentor de Dios obrando en corazones que están muertos. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, nos dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Bueno, cuando pensamos en un muerto, es literal, un muerto no responde a estímulos, uno puede golpearlo, puede pincharlo, puede hacer un montón de cosas y no va a responder, porque la particularidad de su estado es que está muerto. No responde a estímulos, exhortaciones ni a llamados particulares. Cuando pensamos en el hombre está vivo físicamente, pero dice Pablo en Efesios 2:1 que está espiritualmente muerto. El hombre en esa condición espiritual no puede responder al Evangelio, no puede responder al llamado de Dios a menos que Dios obre en su vida. Así como en Génesis no había materia prima para que Dios pudiera tomar y crear todas las cosas, Él creó todo de la nada. De la misma manera, no hay vida espiritual en el hombre que coopere con la gracia y el llamado de Dios. La obra es una total y completa acción de Dios. La conversión no puede producirse mediante mera persuasión o intervención humana, sino por el obrar poderoso de la gracia de Dios. Cada uno de ustedes, si están en Cristo, cada uno de nosotros, si hemos sido salvos por el Señor, es consecuencia de esta obra maravillosa de gracia de Dios. No es que nosotros había una inclinación o una devoción espiritual por Dios. No, fue Él quien vino a nuestra vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y entonces nos dio vida para que podamos creer en Él.
La salvación no es el resultado de la capacidad humana, sino de la obra soberana y poderosa de Dios. Dice Pablo en 2 de Corintios 4:6, Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo sé que cuando leemos este pasaje nos retrotrae rápidamente a la creación, cuando Dios dijo, sepárese las tinieblas de la luz. ¿Y qué pasó? ¿Se resistieron las tinieblas? Dijeron, no, no te vamos a obedecer. Dios no, automáticamente fue la luz. Bueno, Pablo toma esta figura de la creación para explicarnos que la salvación es de esa manera. Dios viene a nuestra vida. Cuando nosotros no le buscábamos, no anhelábamos su perdón, no queríamos tener nada que ver con Él, pero Dios vino y dijo, luz. Y ahí nuestro corazón cobró vida, vida espiritual, una vida que ahora quiere escuchar el Evangelio, quiere creer en Dios y quiere vivir en obediencia a su palabra. Cuando pensamos en esta frase, que los hombres de Nínive creyeron a Dios, tiene que ver con esta obra. No fue Jonás. Sí, Jonás era el llamado para la tarea, pero fue Dios obrando a través de su palabra, de su siervo, esta maravillosa obra de redención. Dice el Catecismo Bautista que a quienes Dios llama eficazmente, los saca de su estado de pecado y de muerte en el que están y los lleva por su gracia a la salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes para que entiendan las cosas de Dios, renovando sus voluntades y trayéndolos eficazmente a Jesucristo, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. La regeneración es el resultado del Dios vivo que crea vida, donde solo había muerte. Hermanos, tu arrepentimiento, aquel día cuando depositaste tu fe en Cristo, es un testimonio de la misericordia y la compasión de Dios. Así como los hombres en Nínive creyeron en Dios, de la misma manera, por la intervención divina, cada uno de nosotros pusimos nuestra fe en Dios. Esta es la razón central por la que los ninivitas están escuchando al profeta de Dios, no lo están corriendo, no lo están matando, sino que están creyendo a su palabra. Y esto nos lleva a pensar en la obra visible del Evangelio. Conocemos muchas personas que han dicho creer en Cristo y algunos hasta se han bautizado y se han congregado por años en iglesias, pero vemos sus vidas y no hay una sola señal, una sola prueba de que hay vida espiritual en ellos. ¿Por qué? Bueno, los ninivitas son un testimonio de eso. Ellos no solamente creyeron al mensaje de Jonás, sino que proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicia del mayor hasta el menor. Hasta los animales fueron puestos en ayuno. Nínive era la capital del imperio asirio, era una ciudad inmensa, y tan inmensa como perversa. Su maldad era enorme, pero el pueblo creyó y reconoció al único Dios verdadero, y ahora están pidiendo de Él, de ese Dios que despreciaban y que no conocían. Ahora van ante Él y le piden clemencia, piden misericordia. El obrar de Dios provocó un estado de convicción y arrepentimiento nacional, que todos dieron señales de arrepentimiento. El vestirse de cilicio y ceniza implicaba o era una manera de expresar una gran angustia o un profundo lamento por algo que ellos se sentían culpables. Lo vemos en varias oportunidades en la palabra de Dios, pero uno es en Nehemías 9, dice que el día del 24 se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado de la descendencia de Israel todos los extranjeros. Era una costumbre del pueblo de Dios, tomar esta actitud para mostrar a Dios una señal de arrepentimiento, de convicción de pecado. El arrepentimiento que Dios genera en nuestra vida no es estático, no es algo silente, no es algo que no se puede ver, es todo lo contrario. El arrepentimiento en nuestra vida se expresa abundantemente con pruebas y señales de que Dios está obrando redentoramente en esa alma.
No puede haber una sola persona que diga conocer el Evangelio y no ser impactado y transformado por la gracia de Dios. No me refiero a la enseñanza, a la teología de la salvación. Me refiero a nuestra vida, nuestro carácter, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro vivir es completamente afectado, porque no se trata de un simple mensaje de hombres, es Dios trayendo vida a esa persona que estuvo muerto. Y cuando Dios llega a una vida, hermanos, créanme que hay un verdadero cambio. Como los ninivitas, un pueblo incrédulo, rebelde, que odiaban a Jonás y su nación, que aborrecían a Dios y su pueblo, pero ahora dice, hemos hecho mal. Busquemos a Dios y esperemos que Él tenga misericordia de nosotros. Eso es una señal profunda del arrepentimiento y de un corazón transformado. La proclama real fue, clamen a Dios y conviértase cada uno de su mal camino. No solamente creen en la palabra, no solamente ahora quieren pedir de Dios misericordia, sino que el rey, en la autoridad máxima sobre la nación, dice, se levanta y dice, conviértanse, arrepiéntanse cada uno de su mal camino, depongan su pecado, depongan su maldad. Ahora debemos vivir conforme a los mandamientos de Dios. La proclama real fue, todos vuélvanse a Dios. Todos debían examinar sus caminos y abandonar su pecado. Hermanos, si el evangelio que decimos creer no produce esta convicción de pecado y este arrepentimiento en nuestra vida, nunca creímos en el evangelio. Y quizá Dios en esta mañana te está llamando a considerar esta verdad para que salgas del engaño en el que has caído. Si has creído en el Evangelio, entonces Cristo es tu Señor y tu esperanza. Cristo es quien está transformando y cambiando permanentemente nuestra vida. Hay una historia que sucedió en el año 1900 en la ciudad de Gales, que se conoció como el último gran avivamiento. Aquella ciudad era una ciudad que había muchas iglesias, pero aquellas iglesias habían caído en una religiosidad fría, sin impacto social, sin ningún efecto en las vidas de las personas. Un joven llamado Evan Roberts comenzó, luego de escuchar el Evangelio y creer en el Señor, comenzó a hacer reuniones caseras de oración. Y no había nada especial en él, no era un gran predicador, ni siquiera había sido llamado para esto, simplemente la dinámica de la reunión era juntarse a orar, todos juntos hacían confesión de su pecado, eran obedientes a la palabra de Dios y exaltaban el nombre de Cristo. Y fue desde ese lugar, desde esas pequeñas reuniones, que un movimiento enorme comenzó a gestarse. Y esas pequeñas reuniones comenzaron a ser cada vez más grandes y más personas llegaban a estos lugares y comenzaban a creer en Cristo y sus vidas comenzaban a ser transformadas. El impacto fue nacional. Los jueces no tenían a quién juzgar. No había hurtos, no había problemas sociales, los bares se cerraban porque la gente ya no se volcaba más al vicio, la mayoría de ellos caían en bancarrota y todos preguntaban, ¿qué está pasando? Bueno, el resultado es que Dios estaba obrando a través del poder del Evangelio y las personas eran transformadas y cambiadas. El crimen había disminuido, los bares se cerraban por falta de clientes, los que habían robado restituían lo robado y el cambio social fue tan grande que este avivamiento comenzó a expandirse a otros países. Escocia, Inglaterra, Estados Unidos y otros lugares fueron afectados por este gran avivamiento. Al igual que la nación de Nínive, Gales fue afectada por el poder de Dios obrando en medio de ellos. Por eso, hermanos, nosotros no podemos conformarnos con una vida sin cambios. El Dios al que decimos conocer, al Dios al que decimos servir, al Dios en que decimos creer, no es un Dios estático, es un Dios que está transformando todo el tiempo nuestras vidas por medio de su palabra. Y esa transformación se gesta y se lleva adelante en su pueblo, en su iglesia, en sus hijos. Si no hay cambios en tu vida,
Quizás no sea su iglesia, quizás no sea su pueblo, quizás no sea su hijo. Siempre que Dios obra, hay cambio y salvación en las personas. Siempre que Dios obra, las vidas son transformadas para siempre. Tercer y último capítulo. Tercer y último punto en esta mañana es la esperanza bendita del perdón. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este pasaje encontramos varias figuras que teológicamente se llaman antropomórficas. Quiere decir que Dios usa un lenguaje humano. Él a veces se presenta como con manos, con ojos, con cuerpo, con pies. Pero la idea no es que el Dios es así literalmente. Lo que Él está haciendo es usando este lenguaje humano para que nosotros podamos entender lo que Él está diciendo o a lo que se está refiriendo. Una figura antropomórfica es un recurso literario y teológico mediante el cual Dios es descrito usando rasgos, acciones o emociones humanas con el fin de hacer comprensible lo que Él está diciendo para la mente humana. Por ejemplo, Dios se presenta como un Dios que tiene mano, y dice la mano de Dios, Éxodo 15, y esto expresa el poder activo, el poder creador de Dios actuando en el universo. Cuando Dios dice que los ojos de Jehová, indica que Él ve todas las cosas, que Él conoce a todos los hombres, que Él sabe y conoce el pensamiento de toda la humanidad. Génesis 6:6, al igual que Jonás 3:10, dice Jehová se arrepintió. Esto describe un cambio en la manera de obrar de Dios hacia el hombre. No es un cambio moral, no significa esta expresión que Dios se arrepintió como nosotros nos arrepentimos. Porque esto podría sugerir un error si lo leemos literalmente como lo encontramos en el capítulo 10. Lo que esto nos enseña es que Dios cambió en su manera de tratar a esos hombres. No es que dijo, el arrepentimiento, generalmente nos arrepentimos de algo cuando no sabemos, cuando no, estábamos equivocados en ese concepto o en esa percepción de algo, entonces decimos, no, tengo que cambiar. No es así. Pero no sucede así con Dios porque Él conoce todas las cosas. La palabra de Dios nos dice que Él es inmutable, que Él no cambia. Y la palabra de Dios también nos dice que Jehová es un Dios que no se arrepiente. Bueno, Jonás 3:10, el autor, está utilizando ese lenguaje humano para describir un cambio real en la relación de Dios con los ninivitas. No un cambio en su carácter, sino un cambio en su trato con ellos. Y vio Dios lo que hicieron. Podemos caer en un grave error si no entendemos este versículo a la luz de todo el capítulo. No fueron sus obras externas de vestirse de silicio y ceniza, no fue ese deseo de honrar a Dios lo que les libró del juicio que Dios había determinado para ellos. No fue su ayunar, no fue esa convocatoria nacional lo que generó el arrepentimiento o el cambio de Dios para con ellos. No fueron obras externas, sino su fe en ellos. El versículo 5 nos dice que los hombres creyeron a Jehová. Ellos le creyeron a Dios. Ni siquiera dice le creyeron a Jonás, no. Le creyeron a Dios y eso es una señal de una fe verdadera. Eso nos habla por qué luego de esa fe en Dios hay un arrepentimiento. Por qué hay frutos y obras dignas que podemos decir esta nación conocía a Dios. Dice Isaías 66:2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, lo que ellos están haciendo es humillarse ante la majestad de Dios, humillarte ante el señorío de Dios y lo reconocen como que somos dignos de ese juicio. Por eso el versículo 10 dice, versículo 9 dice, quizás apartará el ardor de nuestra ira y no pereceremos. Ellos saben, merecemos esa ira, merecemos ese castigo, pero también descansamos y anhelamos la misericordia y la compasión de Dios. ¿Qué es eso sino el resultado de una fe verdadera?
Una fe verdadera no solamente nos dice lo que Dios nos promete, salvación eterna por medio de la fe en su Hijo, sino que una fe verdadera nos hace consciente de quiénes somos nosotros. Al igual que los ninivitas, nosotros merecemos el castigo y el juicio de Dios sobre nuestra vida todos los días. Pero también esa fe verdadera nos lleva a conocer a ese Dios compasivo y misericordioso que perdona a todo aquel que viene por medio de la fe en su Hijo. Pablo escribiendo o hablando en Hechos 26:20 dice: sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Los ninivitas están haciendo una obra digna de arrepentimiento. Hermano, si decimos estar en Cristo, si decimos que Él es nuestro Señor, ¿dónde están las obras que atestiguan que Dios es nuestro Redentor? ¿Dónde están las obras que indican obediencia, entrega, humildad y servicio a Dios, que son una prueba viva de que nosotros le conocemos a Él, de que le amamos a Él y que queremos servirle? No basta con puros efectos externos. Venir a la iglesia, traer mi Biblia, vestirme bien, hablar prolijo, ser educado, eso lo puede hacer cualquier persona en el mundo. El Hijo de Dios tiene una vida y un corazón entregado para la obediencia y el servicio voluntario a su Señor. Dice el Señor en Malaquías: ¿soy yo acaso tu Señor? ¿Dónde está mi honra? ¿Soy yo tu Padre? ¿Dónde está tu obediencia? Oh, hermanos, no nos engañemos. Podemos simpatizar con el Evangelio, podemos estar muy a gusto con la iglesia, pero si no hay obras dignas de arrepentimiento, entonces quiero decirte en esta mañana: no conoces a Cristo. Y te animo a que vengas a Él por medio de la fe en su Hijo. No quiero que te engañes y que creas en una falsa seguridad que no debes tener, porque el Hijo de Dios atestigua que conoce a Dios por medio de cómo vive, por medio de sus obras, por medio de su arrepentimiento. Aquí no habla solamente de las obras externas, que fue lo que Dios vio, sino de ese cambio de corazón en los hombres. Dios vio sus obras, no escuchó sus buenas palabras con las que profesaban arrepentimiento, sino que vio buenas obras que eran frutos dignos de una fe verdadera, fruto de arrepentimiento, de cómo ellos anhelaban ahora apartarse del mal camino que Él les exigía. Este es un ejemplo que debemos aprender. ¿Con qué propósito y con qué intención Dios nos insta diariamente por medio de su palabra y por medio del Evangelio al arrepentimiento? Arrepiéntanse, de lo contrario todos perecerán. Ese era el mensaje de Jonás, ese es el mensaje para nosotros. Dios es insistentemente determinado en llamarnos la atención y a considerar la importancia del arrepentimiento. Dios es un Dios que nos ha dado sobradas pruebas de que Él es un Dios que se goza en perdonar. Y hermano, si esta es tu realidad, si estás caminando torcido de la voluntad de Dios, vuélvete a Dios. Él es amplio en perdonar. Y si quizás en esta mañana estás cayendo en cuenta de que no conoces a Dios, vuélvete a Dios. Él se goza en perdonar y salvar a todo aquel que, como los ninivitas, vienen arrepentidos y humillados delante de su presencia. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Oramos y terminamos. Señor, Padre, gracias queremos darte. Agradecerte por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque has sido paciente con nosotros en nuestra rebeldía, en nuestra obstinación, Señor. Pero gracias porque al final, aún en nuestro pecado, tu gracia es mayor. Tu poder, tu misericordia y tu compasión se hacen tan palpable y tan visible en nosotros que no podemos otra cosa sino postrarnos a tus pies y agradecerte por el arrepentimiento y por esa obra maravillosa que tú llevas adelante en nuestras vidas. Señor, tu palabra ha sido proclamada. Tu verdad ha sido declarada a tu pueblo. Obra en cada uno según sea su necesidad. Salva a los que no te conocen y dales esperanza, consuelo y fortaleza a aquellos que son
tus hijos. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.